días, chicos, chicas del canal. Hoy vamos a continuar con las clases de programación y hoy vamos a hablar sobre el tema de las clases. ¿Qué es una clase y cómo podemos utilizarla para hacer nuestros Expert Advisor o nuestros propios indicadores? Fijaros, cuando nosotros, esto es un chart normal y cualquiera, ¿vale? Lo he llamado clases. Es un chart, perdón, una plantilla de un indicador y aquí he declarado una variable, ¿veis? Que le doy el formato o el dato, que es una variable entera, ¿vale? Tipo de dato, el nombre de la variable, que le hemos llamado edad, y el valor que le vamos a otorgar a esta variable, ¿vale? Bueno, pues nosotros podemos hacer una clase. La clase sería como un tipo de variable en el cual podríamos darle múltiples datos, no solamente uno, ¿vale? Esta variable solamente tiene un valor. Podríamos darle múltiples datos y múltiples valores, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que nos resulte más sencillo luego el tema de la codificación y podamos acceder a datos sin tener que declarar más variables en cada momento. Podemos acceder a esos datos únicamente haciendo uso de esa clase, ¿vale? Vamos a intentar explicarlo con un ejemplo. Veréis, si yo pongo la palabra class, ¿vale? Enseguida podría utilizar el tabulador y fijaros que ya me da una clase predeterminada en el cual, por ejemplo, yo puedo poner el nombre de la clase que voy a hacer y el tipo de dato que voy a confeccionar. Si estos datos son públicos, public, dentro de la parte de public, quiere decirse que yo luego puedo acceder a esos datos y modificarlos. Podría también tener el tipo de clase, podría ser privada, private, y querría decir que esos datos que yo le voy a dar dentro de esa parte de private, luego no podría acceder el usuario para ser modificado, ¿vale? Bien, aprovechando esto, vamos a quitar este constructor y este destructor que hay aquí ahora mismo, no nos hace falta, para explicar lo que quiero explicar. Vamos a darle un nombre a la clase, igual que hemos hecho aquí con la variable. Vamos a darle un nombre y ese nombre, por ejemplo, vamos a poner que sea, vamos a intentar construir un indicador, o el MACD. Vamos a ponerle, por ejemplo, C, indicador MACD, ¿vale? Vamos a ponerle, por ejemplo, en mayúscula el MACD, ¿de acuerdo? Y hemos llamado, a esa clase le hemos dado un nombre que se llama C indicador MACD. Le hemos puesto C para que, básicamente, por convención, para que sepamos que esto es una clase, ¿de acuerdo? Y dentro de esta clase ya hemos dicho que public, vamos a poner aquí unos datos para que podamos siempre seguir el tema por donde va. Una referencia que vamos a decir que public puede ser modificada por el usuario. ¿No? Por lo tanto, la parte de pública podríamos modificarla posteriormente. Entonces, en public lo que vamos a hacer es vamos a declarar una serie de datos, ¿vale? Una serie de datos, como hacemos, por ejemplo, con esta variable, pues ahora dentro de la parte pública vamos a declarar no solamente un dato como aquí, sino vamos a declarar múltiples datos, que además pueden ser de múltiples tipos diferentes, pueden ser enteros, double, string, etc. En este caso, por ejemplo, para el indicador vamos a declarar una serie de datos que va a ser, por ejemplo, int, valor entero, vamos a llamarle, por ejemplo, fast period, por ejemplo, vamos a poner en mayúscula, period, punto y coma, hemos declarado un dato que luego, como podemos modificarlo, luego vamos a inicializarlos posteriormente. De momento vamos a declararlo. Vamos a declarar otro dato, que va a ser, por ejemplo, slow period, ¿vale? Punto y coma. Otro dato va a ser también de tipo entero, porque el MACD es que lleva una media rápida, una media lenta y una media de señal. Pues vamos a declarar, por ejemplo, SMA period, ¿vale? Punto y coma. Y luego, por ejemplo, para que veáis que también podamos declarar datos en la parte de privada, un dato que no se puede modificar, por ejemplo, que podría ser el precio de cálculo del MACD. Por ejemplo, podemos poner int m applied price, por ejemplo,
y que este precio no se puede modificar, porque el MACD, la fórmula de MACD, pues por defecto a lo mejor puede venir con el precio de cierre y que esto no se pueda modificar. Si nosotros ahora damos a compilar, sí, correcto, fijaros, hemos tenido, nos da un error. Si nosotros le damos a compilar, ahora mismo, veis que no tenemos ningún error y ningún warning. Vale, pues de momento vamos bien. Ya tenemos declarada nuestra clase, tenemos una serie de variables dentro, unas públicas y otra privada, que no se puede modificar, esta sí podemos acceder, y para poder seguir, lo vamos a seguir colocando, por ejemplo, reseñas, ¿no? Podemos poner private, el usuario no puede modificarla. ¿Vale? No puede modificarla. Vale, pues ya tenemos la clase más o menos orientada. ¿Qué podemos hacer más? Fijaros que dentro de la clase luego lo que podemos hacer es hacer que esta clase haga acciones, cosa que una variable no puede hacer. La variable únicamente proporciona un dato, un valor, pero nuestra clase luego puede hacer acciones que vamos a ver después. Vamos a pasar. En la parte de onCalculate vamos a darle forma a nuestra clase. Bien, pues hemos declarado nuestra clase, le hemos dado un nombre que ha sido CIndicador MACD, aquí la tenemos. Fijaros que cuando ya pongo las primeras letras ya me aparece. Y este indicador MACD vamos a declarar dentro, porque este es el tipo. Realmente lo que estamos haciendo es que CIndicador MACD es el tipo de variable, el tipo, como aquí por ejemplo sería la variable entero. Aquí tenemos un tipo de variable que se va a llamar indicador MACD, que es una clase. Y dentro de este tipo vamos a declarar unas variables dentro. Por ejemplo, vamos a poner indicador MACD, ¿vale? Como hacemos, por ejemplo, cuando declaramos esta variable. Indicador MACD es esta. Si vamos a compilar, fijaros que no tenemos ningún error, vamos bien. O sea que indicador MACD es una variable, nombre de una variable, que es de tipo CIndicador MACD. Y este tipo CIndicador MACD es la clase que nosotros hemos hecho, ¿de acuerdo? Es como si dijéramos que es una variable con múltiples partes. Vale, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Declarar, o sea, tenemos declarar la variable, pues vamos a inicializarla. Vamos a darle valores. Y ahora que ya tenemos la variable declarada dentro del tipo CIndicador MACD, vamos a darle sus valores. Por ejemplo, cuando ponemos el tipo de variable enseguida, ahora ponemos, por ejemplo, int MACD, ¿vale? Para declararla, o sea, ya tenemos declarada, para darle valores, únicamente ponemos el punto, un punto. Fijaros que ahora tengo la posibilidad de darle valores a tres partes diferentes. El valor de la media rápida, el valor de la media lenta o el valor de la media de señal. Voy a poner, por ejemplo, mFastPeriod. Y esto voy a poner lo que es igual a 26. O perdón, a 12, que es la media rápida. ¿Vale? O sea, fijaros, ahora únicamente colocando la variable y un punto ya me da las tres opciones. Aquí únicamente podía darle una opción. Aquí tengo tres opciones de momento. ¿Vale? Seguimos. Indicador MACD punto, y ahora voy a darle al slow period, va a ser igual a 26. Y la tercera, indicador MACD punto, va a ser igual de la media rápida, o sea, de la media de señal, va a ser igual a 9. ¿Vale? De momento hemos declarado y hemos inicializado la variable indicador MACD que pertenece al tipo CIndicador MACD, que es la clase que aquí hemos ejecutado, ¿vale? Que aquí hemos confeccionado. Fijaros que no me aparece la variable int applied price. ¿Por qué? Fijaros que si yo puedo poner indicador MACD punto, únicamente me aparecen estas tres. Pero fijaros, si yo cogiera esta variable y la pasara a la parte de pública, ¿vale? Aquí, y ahora yo intento poner otra vez indicador MACD con el punto, fijaros que ahora sí me aparece applied price. ¿Veis? Aquí lo podría poner ya para modificar. En este caso no lo vamos a hacer porque hemos dicho que vamos a declarar esta variable como privada para que nadie pueda modificarla, ¿vale? Si no se accede al programa. Bien,
Ya tenemos la primera parte hecha, hemos declarado nuestras variables, las hemos inicializado, pero queremos que siga haciendo cosas esta clase, ¿vale? Para dejarnos el gráfico bastante limpio. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es que esta clase pues haga más cosas. Y vamos a hacerle que haga la fórmula o que nos calcule el MACD. Pues fijaros que nos vamos a ir aquí a la parte de clases, vamos a ir a la parte pública, ¿vale? Parte pública, porque como vamos a poder modificarlo luego los parámetros, vamos a ir a la parte de pública y vamos a decirle que nos calcule la función del MACD. ¿Cómo vamos a hacer? Nosotros vamos a poner la función que va a ser de tipo double, y le vamos a llamar cálculo MACD. Por ejemplo, cálculo MACD. Y dentro, sabéis que todas las funciones para calcular se ponen de esta manera, ¿de acuerdo? Se ponen de esta manera. Le vamos a dar dentro un parámetro. Y ese parámetro va a ser el parámetro entero shift. ¿Vale? O sea, la vela. Queremos que la función siempre tengamos que dar el parámetro vela, el número de vela para el cálculo. ¿Vale? Bien. Pues vamos a calcularlo. Y para calcularlo, sabéis que la función de cálculo del MACD va a ser de tipo double. ¿Vale? MACD. ¿Y esto por qué lo ponemos así? Porque para poder calcular los valores del MACD necesitamos asociarlo a una variable que va a ser como si dijéramos la caja donde se van a ir guardando los datos de la función de cálculo del MACD, vela por vela, para luego nosotros poder utilizarlo. ¿Vale? Por eso ponemos la variable MACD, que es de tipo double, asociada a la función de cálculo del MACD. Bueno, pues la función de cálculo del MACD era esta, iMACD. Y fijaros que cuando ponemos iMACD, podemos empezar a añadirle los parámetros, ¿vale? que nos hacen falta. Acordaros de que la función iMACD la podéis encontrar aquí arriba, manual de referencia, ponéis iMACD, fijaros que aquí está puesta, y nos da el cálculo de Moving Average Conversion Divergence, que es el MACD, y aquí nos dicen los parámetros que necesitamos y del tipo, ¿vale? Bueno, pues eso mismo estamos haciendo aquí. Vamos a empezar a colocar parámetros, y lo primero que nos pide es el símbolo para el que vamos a calcularlo. Pues acordaros que únicamente poniendo la función que ya viene por defecto, symbol, ya nos valía. Para el time frame, pues lo mismo, period, también nos valía. Fijaros que aquí ya tengo las variables que yo he declarado aquí arriba, ¿veis? Puedo ir poniendo, por ejemplo, las variables que ya tengo en mi clase, pues venga, mFast, period, ya ves a la primera, mSlow, period, la segunda, y mSMA, period, la tercera, coma. El precio aplicado lo tengo aquí, es la variable privada que no voy a poder modificar. Pues nada, podemos applied price, ¿vale? Lo ponemos de esta manera, applied, le falta la L, aquí, applied price, vale. Coma, y ahora tenemos el modo mine, por ejemplo, el modo histograma, y shift. Y ponemos aquí directamente shift, que es el parámetro que nosotros le vamos a ir dando al indicador cuando estemos en la parte de un calculate para calcular el indicador vela-vela, ¿no? En qué vela queremos que se calcule. Ya tenemos la fórmula. Y como es de tipo double, nos tiene que devolver un valor. Pues return, el que va a retornar, MACD. ¿Vale? Hemos puesto la variable asociada a la fórmula de cálculo. Luego esta función nos va a devolver un valor en cada vela que va a ser el valor del MACD. ¿Vale? Lo tenemos ahí. ¿De acuerdo? Vale, pues si damos a compilar, de momento está todo correcto, no tenemos ningún error. Y nosotros, para hacer uso de esta fórmula, nosotros podemos irnos arriba tranquilamente y podemos hacer lo siguiente. Fijaros que si yo quiero hacer uso de esa función, quiero calcular el valor del MACD, en la parte de un calculate únicamente me tengo que volver a hacer referencia a la variable que hemos declarado, int MACD, punto, y ahora fijaros que a mí me sale el cálculo MACD. ¿Veis? La función que yo he declarado aquí abajo ya me sale como parámetro. Por lo tanto, voy a ponerla, cálculo MACD,
Y ahora me pide, como hemos puesto que esta función tiene que tener un parámetro que es la vela, pues aquí vamos a colocarlo en qué vela queremos que nos haga el cálculo. Por ejemplo, vamos a colocarlo en la vela 3, ¿vale? En la vela 3, ¿de acuerdo? Punto y coma. Fijaros que si yo compilo, no tengo ningún error, ¿vale? Podemos calcularlo en la vela 3, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos una parte confeccionada. Pero además, quiero que me haga más cosas. Quiero que me haga más cosas. Y vamos a seguir con la parte de abajo. Ya tenemos la función de cálculo, pero de momento yo no sé si esta función de cálculo me va a dar más datos. Bueno, pues queremos que ya tenemos la fórmula de aquí de cálculo de MACD, vamos a compilar, no tenemos ningún error, pero queremos que nos siga haciendo cosas la clase que hemos hecho. Fijaros que ya la clase, además de darnos o de guardar una serie de parámetros diferentes, ¿vale? Nos hace una acción. Y esa acción es una función, nos calcula además una función que nosotros podemos llamar en cualquier momento en la parte de arriba del programa, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir haciendo cosas. Y ahora queremos que hacer una fórmula, hacer otra función, por ejemplo, aquí abajo, vamos a calcular otra función, aquí, fijaros que podemos poner las funciones que queramos, y esta vez vas a hacer una función de tipo booleano. Y vamos a llamarla, por ejemplo, revisa MACD. ¿Vale? Revisa MACD y va a tener una serie de argumentos esta función. ¿Y qué vamos a hacer que haga esta función? Una función booleana de verdadero o falso. Y esta función booleana de verdadero o falso, por ejemplo, queremos que haga que si el MACD está en la vela 3, por ejemplo, es mayor de 0, pues que nos haga alguna acción. Y si es menor de 0, pues que nos haga otra acción. Vamos a ello. Por ejemplo, podemos ponerle if cálculo, hemos puesto la función de arriba, ¿ves? Cálculo MACD. Vamos a llamar a la función cálculo MACD en la vela 3, hemos dicho, la vela 3, si esa es mayor de 0, ¿vale? Si el MACD está por encima de 0, pues primero que nos devuelva que es verdadero. Por ejemplo, return true. ¿Vale? Y además queremos que nos ponga una alerta que sea, por ejemplo, el MACD es mayor de 0. ¿Vale? Cerramos las comillas, ponemos una coma y ahora vamos que nos diga exactamente el valor. Claro, para eso tenemos la función que hemos calculado aquí arriba, cálculo MACD, por ejemplo, podemos poner cálculo MACD. ¿Y en qué vela? Pues la vela 3. ¿Vale? La vela 3, punto y coma. ¿Vale? Fijaros que le hemos dicho que si el cálculo de MACD en la vela 3 es mayor de 0, pues que nos devuelva que es verdadero, y que nos dé una alerta que el MACD es mayor de 0, por ejemplo, ¿no? La acción en la vela 3. Pero si es menor de 0, vamos a copiar esto, copiamos, ponemos aquí, pegamos, y decimos else. Pero si el cálculo del MACD es menor de 0, quiero que me devuelvas que es falso, false, ¿vale? Y me des otra alerta que diga que el MACD es menor de 0. Y además que me digas el valor, ¿vale? Y fijaros que yo necesitaré aquí retornar un valor, porque si esta función empieza como verdadera, bool revisa MACD, realmente antes de hacer todo esto que hay dentro, se da por hecho que esta función es true, yo tengo que poner aquí return false, ¿vale? Para que la función esté completa. Si vamos a compilar, no tenemos ningún error, fijaros, no tenemos ningún error, y yo esta función revisa MACD, yo ahora sí la puedo utilizar en la parte de arriba, ¿vale? En la parte superior yo ya puedo utilizar la función revisa MACD. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a partir de un condicional y voy a decir if int, porque acordaros que está asociada a esta variable, ¿vale? Cada vez que tenga que llamar una función tengo que poner el nombre de la variable primero, int, punto,
Fijaros que, perdón, indicador MACD, punto, y fijaros que ahora sí me sale revisa MACD, ¿veis aquí? Revisa MACD, la función revisa MACD, vamos a decirle, si revisa MACD es igual a true, ¿vale? Si es verdadera, pues ¿qué queremos que nos haga? Por ejemplo, vamos a querer que nos haga que nos ponga una flecha, ¿vale? Una flecha. Para ello, nosotros tenemos que ir al manual de ayuda, del MetaEditor. Vamos a irnos al manual de ayuda, al MetaEditor aquí. ¿Vale? Estamos complicándolo cada vez un poquito más. Vamos a hacer que nos ponga una flecha, y una flecha es un objeto, un obj arrow. ¿Vale? Aquí lo tenemos, ¿veis? Aquí. Si accedemos a obj arrow, fijaros que aquí tengo la función que me calcula o que me crea la flecha. Vamos a copiarla enterita, luego ya eliminaremos lo que no nos valga, copiamos, y nos la vamos a pegar en nuestro código, la parte de abajo, veis aquí abajo, justamente esta parte de abajo, fuera de cualquier clase o cualquier función, vamos a pegarla. ¿Vale? Y fijaros que esta es la función que nos crea una flecha. Vamos a quitar lo que no nos haga falta, por ejemplo, no me interesa dónde está anclada la flecha, por ejemplo, esto lo puedo quitar. Voy a quitar también, por ejemplo, todo esto de aquí abajo, ¿vale? La parte del background, el movimiento, etcétera, ¿vale? Vamos a poner aquí su paréntesis y ya tengo los argumentos que van a hacer falta únicamente para la vela. En este caso, luego quitaremos el código o lo podemos cambiar. Voy a quitar también el punto de nuevo punto de anclaje, ¿vale? Y básicamente mi función está creada. Vamos a darle a compilar. Si aquí abajo, por supuesto, también tengo que eliminar lo que he eliminado arriba, por ejemplo, el anchor. Vamos a quitar esto y vamos a quitar todo esto que hay detrás, ¿vale? Para que mi función ya sea operativa. Fijaros que ya no tengo ningún error. Vale, pues, ¿qué voy a hacer? Hemos dicho que si os sucede esto, quiero que me cree una flecha. ¿Y cómo me la va a crear? Llamando a esta función arrow create, ¿vale? Pues voy a poner que sea arrow, fijaros que ya me sale. ¿Y qué argumentos va a tener esta función? Bueno, pues va a tener varios argumentos. Entre ellos va a tener la identificación, el número de identificación del char, que para efectos, para todos, es el número 0. El objeto que va a crear va a ser una flecha, pues voy a poner arrow, le voy a dar un nombre. Arrow. ¿En qué subventana? Pues el char principal, 0. ¿Dónde va a ser el primer punto de anclaje para la flecha? Porque fijaros que la flecha se tendrá que anclar en algún lado. Por ejemplo, si queremos que se ancle por aquí, necesito un eje X, que es el precio, perdón, el tiempo, y el precio, ¿vale? Bueno, pues el tiempo va a ser el primer valor que tendré que poner, ¿veis? DateTime, y va a ser, por ejemplo, el time, es la función que me va a calcular el precio, o la fecha, perdón, en este caso. ¿En qué vela? En la vela 3, ¿vale? La vela 3. Hemos dicho que en la vela 3 queríamos que nos calculara. Coma. En que el otro punto de anclaje es el precio. Pues vamos a hacer que sea, por ejemplo, si es una flecha de compra, que sea de abajo hacia arriba, pues en el open de la vela 3. Coma, seguimos con los argumentos. El código de la flecha, por ejemplo, vamos a respetar este que está aquí, el 252. El color. Bueno, pues el color, por ejemplo, vamos a poner CLR, ya sabéis el código, Liva, ¿vale? Verde. ¿En qué estilo? Estilo sólido. Style, solid, aquí lo tenemos perfectamente abajo, coma. ¿Y qué anchura? Por ejemplo, que tenga anchura de 3, por ejemplo, ¿vale? Bien, pues ya hemos llamado a la función y hemos rellenado los argumentos de la función que necesitamos para que se cree la flecha, ¿vale? Entonces le hemos dicho, si el indicador MACD, o sea, la función llamada de MACD que hemos hecho aquí abajo es mayor, o perdón, es igual a true, porque esta función era booleana, ¿vale? Función booleana, pues que me cree una flecha. Y si, vamos a poner else, if, vamos a ponerlo de esta manera un poquito más para atrás, ahí está. Si la misma función
¿no? Y le ponemos exactamente igual que antes. Indicador MACD punto revisa MACD en la vela 3. Bueno, la vela 3 no hace falta, pues la función es la verdadera falso. Revisa MACD es igual a false, o sea, contrario con la anterior. ¿Qué queremos que haga? Pues exactamente lo mismo, que nos cree una flecha, copiamos, pegamos, pero que sea de color, esta vez sea de color rojo. ¿Vale? De momento vamos a respetar el mismo número, que lo cree en el mismo sitio, pero en vez de ser, por ejemplo, en el open, que lo cree en el close, porque va de arriba hacia abajo, ¿vale? Y que me salga con este código de flecha, ¿vale? Que la flecha tenga el código 252 igual. Vale, pues perfecto, ya tengo esta función hecha. Ya debe estar operativa. Si voy a darle a compilar, fijaros que no tengo ningún error y ningún warning. Me voy a ir a la plataforma, ¿vale? Vamos a quitar los indicadores, clases, eliminamos, y vamos a volver a llamar a esa clase, ¿vale? Vamos a llevarla otra vez, vamos a ponerla aquí, vamos a darle a aceptar, y fijaros que aquí me sale la flecha. No se ve mucho, vamos a cambiarla, por ejemplo, a una flecha que se vea más, vamos a darle un código diferente, por ejemplo, vas a ponerle la flecha, está aquí esto, perdón, vamos el número de flecha, por ejemplo, el 233 y el 234, ¿vale? Que se verá seguramente un poquito más. 234, vas a dar a compilar, quitamos los objetos, lo primero, eliminamos el objeto, y ahora sí que vamos a meter nuestra clase, ¿vale? Clases, estar aquí, lo metemos en pantalla, aceptamos, y fijaros que ya la flecha me ha cambiado, ¿veis? Hemos cambiado la flecha, pero fijaros que está justamente encima de la vela. Por lo tanto, podemos hacer más cambios todavía. Podemos ir haciendo cada vez mejor. Fijaros que vamos a dar una separación y esta separación se podemos dar de la siguiente manera. Si me tiene que poner la flecha verde, que es de abajo hacia arriba, pues entonces le puedo dar una separación negativa menos un ATR, por ejemplo, y ATR null, period, que es el periodo actual, de 14 periodos el ATR, y en la vela, en este caso, en la vela 3. ¿Vale? Y cuando lo vamos a separar por la parte de arriba, pues es positivo. Pues copiamos esto y lo vamos a pegar aquí y vamos a darle el signo positivo, ¿vale? Para que lo separe hacia abajo. Vamos a darle a compilar y vamos a acceder a la plataforma. Vamos a quitar este objeto, eliminamos el indicador. Lo tengo que eliminar así porque todavía no le he puesto que me lo borre, ¿vale? De momento estamos únicamente viendo posibilidades. Voy a volver a arrastrar la clase, aceptamos, fijaros que ya se me ha separado, ¿veis? Pero aparte de ello, fijaros que me está dando un valor aquí arriba. Me está dando un valor aquí arriba. Y ese valor es menos 0.0508. Si nosotros vamos a la vela número 3, 0, 1, 2 y 3, fijaros que el valor es menos 0.0508, que es el valor del MACD en la vela 3. ¿Vale? Vela 1, vela 0, vela 1, vela 2 y vela 3. ¿Veis aquí? Menos 0.058. Como es negativo, ha salido la vela en color rojo. Vale, pues tenemos ya una parte importante hecha, ¿vale? Vamos a continuar. Fijaros que nosotros tenemos aquí hecho ya las dos funciones. Fijaros que el tema del uso de las clases es muy importante porque además de que nos sirve para almacenar variables, podemos hacer que haga acciones. Por ejemplo, veis que aquí hemos puesto revisa MACD y aquí hemos puesto otra función de cálculo del MACD, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora que tenemos todo esto colocado, aquí la clase, vamos a ver un minutito, correcto, que tenemos aquí todo colocado, lo que vamos a hacer es, para no tener el código aquí metido en el mismo indicador, lo que vamos a hacer es coger este código que hemos creado aquí abajo, todo este código,
¿vale? Para aliviar el peso del indicador, y lo vamos a trasladar a un archivo incluido para únicamente tener que llamarlo desde este indicador, ¿vale? Con la palabra include. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fijaros, he creado un archivo incluido, fijaros que lo he sacado de aquí, he creado un archivo incluido, ¿vale? Lo he llamado clase MACD, es este, ¿vale? Que sale por defecto, sale así. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Fijaros, voy a copiar todo lo que está por debajo de la función onCalculate, la clase que hemos creado, incluso la función que me crea la flecha, lo voy a cortar y lo voy a pasar aquí. Lo voy a pegar todo aquí, fijaros. Pego de esta manera, ¿veis? Y este archivo incluido, que se llama clase MACD, lo que voy a hacer es llamarlo desde mi indicador. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues fijaros que voy a poner aquí arriba, justamente aquí arriba, almohadilla, y la palabra include, abrimos lo que es el signo menor que, y aquí voy a poner clase, ¿ves? El nombre del archivo sería clase, le falta una A, clase guión bajo MACD extensión .mqh y cierro con el signo mayor que, ¿veis? Si yo doy a compilar, aquí no todos los valores retornan vale, sí que aquí fijaros que me ha faltado copiar, o sea, return, no se ha copiado, return MACD, ¿vale? Nos había faltado esto. Bueno, si vamos a compilar, ya no tenemos ningún error, y aquí, si vamos a compilar, tampoco tenemos ningún error. Y seguirá funcionando perfectamente nuestro indicador. Veis que hemos aliviado completamente la carga del indicador y lo hemos almacenado en un archivo incluido que está dentro de nuestro MetaTrader y que va a ser el encargado de almacenar todo el código, ¿vale? Y que nosotros vamos a ir llamando únicamente con la palabra include y con la clase el archivo que hemos almacenado, ¿vale? Bueno, pues fijaros que el código se les ha quedado en la mínima expresión, ¿veis? Este código se nos ha quedado en la mínima expresión. El motivo de esta clase, hablando sobre clase, precisamente, era para que vierais que el uso de una clase nos puede facilitar mucho la codificación, porque estas clases pueden almacenar multitud de variables en su interior y pueden además realizar acciones que una variable por sí sola normal no puede hacer. Aquí hemos demostrado que podemos poner dos funciones, ¿ves? Podemos llamarlas posteriormente en nuestro indicador y funcionan correctamente, ¿veis? Si nosotros quitamos este indicador para eliminar la ventana, lo eliminamos todo para comprobar si funciona o no. Vamos a quitar también los objetos, ¿vale? Eliminamos y fijaros que vamos a volver a arrastrar clases, que está aquí. Aceptamos, fijaros que sigue apareciendo la flechita, ¿vale? Sigue apareciendo la flechita y el indicador funciona perfectamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí llega el tema de clases. Espero que me haya hecho entender, que lo hayáis podido entender, que esta parte de programación es la más complicada de entender, pero en el momento que podáis comprenderla y podéis trabajar con ella, pues es muy sencilla, ¿vale? Porque nos permite una gran capacidad de almacenamiento de datos en una simple instancia como son las clases, ¿vale? Y además de funciones que luego podemos llamar tranquilamente en nuestro indicador únicamente con la palabra include, ¿vale? Pues venga, esto es todo, espero que lo hayáis entendido, un saludo y hasta el siguiente.